Queridos hermanos, en este día jueves hemos escuchado la palabra de Dios en el capítulo 13 de San Mateo que venimos proclamando estos días, desde el versículo 47 al versículo 53. El Señor se vale de otra imagen para hablar a la multitud. Dice: el reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Este evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy para nuestra vida espiritual gusta tener un tono apocalíptico, es decir, un tono marcado por una profunda revelación que da el Señor en el sentido escatológico, es decir, pensando lo que será el juicio final, lo que sucederá al final de los tiempos, cómo el Señor va a volver y va a mandar a sus ángeles para que, según nuestras obras, nos den el premio merecido o el castigo que nosotros mismos hemos sembrado. Por eso el Evangelio vale como una palabra que nos advierte sobre el cuidar cómo estamos viviendo, cómo estamos comportándonos, porque el Señor nos ha pescado, nos ha sacado del mar del mundo, para que tuviéramos vida. A diferencia de lo que sucede con los peces que cuando salen del mar mueren, los hombres, cuando son rescatados de las tormentas y las tempestades mundanas, por el cristianismo tienen la vida plena. Pero no obstante, algunos todavía desean vivir como cuando estaban en el barro del mundo. Esos son los malos, los que van a recibir el castigo. Hoy tengamos en cuenta para nuestra vida espiritual hacernos esta pregunta: ¿añoramos el mar del mundo del cual fuimos sacados, allí donde antes vivíamos cuando no conocíamos a Cristo? Bueno, cuidado con tener estos sentimientos, porque podemos estar fingiendo nuestra vida cristiana, o podemos estar todavía en una etapa de inmadurez en nuestra vida espiritual. Se trata de recrear en nuestro corazón la atmósfera de la gracia, del amor de Dios, de la virtud, en la cual los cristianos nos tenemos que mover como peces en el agua, sabiendo sobre todas las cosas que aquel que se ha encontrado con Cristo está llamado a una vida nueva. Hoy, antes de terminar la reflexión, permítanme también que comparta con ustedes lo que Dios le decía a Santa Catalina de Siena, a esta santa doctora de la Iglesia, terciaria dominica, copatrona de Europa, en el capítulo 39 de su obra El Diálogo. Santa Catalina oyó que Dios decía en el último día del juicio, cuando el Verbo, mi Hijo, revestido de majestad, vendrá a juzgar al mundo con su poder divino. No vendrá como pobre y miserable, tal como se presentó cuando nació del seno de la Virgen, en un establo y en medio de animales, o tal como murió entre dos ladrones. Entonces en él mi poder estaba escondido. Como hombre le dejé sufrir dolores y tormentos. No fue en absoluto que mi naturaleza divina se separara de la naturaleza humana, sino que le dejé sufrir como a hombre para expiar vuestras faltas. No es así que vendrá en el momento supremo, vendrá con todo su poder y con todo el esplendor de su propia persona. Así debemos pensar el retorno de Cristo. Va a venir el juez, va a venir el Rey del universo. Vendrá aquel a buscar lo que ha sembrado en el corazón de sus hijos buenos. Vendrá aquel que sin lugar a dudas se mostrará también justo para rechazar a los réprobos o a los malvados que hayan dilapidado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le pidamos a Dios nuestro Señor
por la intercesión de esta santa, en la cual citábamos recién algunas palabras, que nos conceda la gracia de trabajar para ser justos ante los ojos del Señor, para ser buenos cada vez más, empezando por este día que hoy estamos iniciando. Hemos sido rescatados del mundo. Demos frutos agradables a Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas una provechosa jornada para tu vida espiritual. Y desde ya, agradecido también por la oración de mi prima, que está recuperándose de su intervención. A tus órdenes.